Me quiero tomar la libertad de comenzar con la conferencia comentando algo sobre mí y sobre el papel que desempeño hablando con ustedes sobre cuestiones filosóficas, porque quiero que entiendan de la manera más clara que no soy un gurú. En otras palabras, yo hablo de lo que llamamos estas cosas, y esto conlleva una amplitud de intereses que concierne a la filosofía oriental, religión, misticismo, etc. Yo hablo de estas cosas porque personalmente me interesan y disfruto hablar de ellas, y cada persona sensible vive de lo que disfruta hacer. Y esto me explica. De esta manera les comento que yo no soy un gurú, lo que también significa que no intento ayudarte o mejorarte. Yo te acepto tal y como eres. Pero por supuesto que cuando una corriente burbujeante de primavera fluye entre las montañas, está haciendo lo suyo por sí misma. Y si un viajero sediento se beneficia de ella, es bueno. Cuando un pájaro canta, no lo hace como lo haría un músico. Pero si alguien se detiene a escuchar y se maravilla, está bien. De esa manera hablo yo, en ese mismo espíritu. No tengo un grupo de seguidores ni trato de hacerme de discípulos, porque yo trabajo más con el principio de un doctor que el de un clérigo. El doctor siempre trata de deshacerse de sus pacientes y mandarlos a su casa sanos y salvos para poderse valer por sí mismos. El clérigo intenta volverlos miembros de una organización religiosa para que continúen pagando sus ofrendas y así pagar la hipoteca de una construcción carísima. Y mi objetivo en realidad es deshacerme de ustedes para que no me necesitan a mí ni a ningún otro maestro. Temo que algunos de mis colegas no aprueban esta actitud porque creen y dicen que la manera de avanzar en la vida espiritual, sea lo que sea eso, es esencial tener un gurú y que seas perfectamente obediente a sus enseñanzas. A mí me preguntan muy frecuentemente si es necesario tener un gurú. Solamente puedo responder esa pregunta diciendo que sí, es necesario tener un gurú si tú crees que es necesario. Así de la misma manera que se le diría a una persona que asiste a un psiquiatra para que le examinen la cabeza. Claro que hay más en esto de lo que les digo. Porque si realmente estás sinceramente preocupado contigo mismo y estás en tal confusión que sientes la necesidad de ir con un psiquiatra para hablar de tu estado mental, entonces claro que sí tienes que ir. De misma manera, si te sientes con necesidad de ir con alguien que te diga qué hacer para poder meditar o entrar en un estado de liberación, nirvana, moksha o como gustes llamarlo, y sientes esa necesidad muy fuerte en ti, entonces tienes que buscar, porque como dijo el poeta William Blake, el tonto que persiste en su locura se volverá sabio. De cualquier modo, quisiera señalar algo. ¿Cuál es el origen de la autoridad del gurú? Él te puede decir que habla por experiencia, que ha experimentado estados de la conciencia que lo hacen profundamente dichoso, o comprensivo, o compasivo, o cualquier otra cosa que pueda hacer. Y solo tienes su palabra, y tienes la palabra de otra gente que de igual manera están de acuerdo con él. Pero cada uno de ellos, incluyéndote, están de acuerdo con él por opinión propia y juicio propio. Y de esa manera eres tú el origen de la autoridad del maestro. Eso es la verdad, tanto si él habla como un individuo o si habla como el representante de una tradición o una iglesia. Puedes decir que tomas la Biblia como una autoridad o la Iglesia Romana Católica, y los seguidores de la Iglesia Romana Católica a menudo dicen que no se debe confiar en experiencias místicas individuales porque se prestan a ser interpretadas de manera retorcida, impura y personal, y que debe de ser vigilada por las tradiciones sustanciales y objetivas de la Iglesia. Pero esas tradiciones siguen siendo sustanciales y objetivas solo porque la gente que las sigue cree que son así y dice que son así. Y si tú lo sigues, tú también lo dices. Y la pregunta regresa hacia ti. ¿Por qué crees? ¿Por qué formas esta opinión? ¿En qué base recae todo esto? Bueno, claro, casi todos están buscando ayuda. Cuando era mucho más joven de lo que soy ahora, nunca necesité ayuda de nadie en nada. Pero hay este sentimiento de cierta impotencia de estar solo y algo confuso en un camino impredecible de acontecimientos
Y estos caminos de acontecimientos incluyen cantidades enormes de sufrimiento, tragedia. Nos preguntamos por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí, y queremos asegurarnos de saber qué hacer con el problema de P mayúscula, de la vida de V mayúscula, a la que agregaremos la muerte, porque parece ser seguro que todos vamos a morir y que morir puede ser un proceso doloroso, que la gente que amamos va a morir. Pero ¿y qué con eso? Queremos saber si hay alguna manera en la que podamos ser maestros de esta situación. Bueno, hay muchas formas de intentar escapar del predicamento humano de ser una conciencia aislada y solitaria en medio de este enorme mundo ajeno. Claro que podemos intentar vencer el juego en el modo material, volviéndonos ricos o poderosos. Podemos usar la tecnología para deshacernos de nuestros sufrimientos, el hambre, el dolor, la enfermedad, etc. Pero se volverá notable que a medida que tengamos éxito en estos objetivos, nos veremos insatisfechos. En otras palabras, si tú sientes en este momento que necesitas un incremento de ingresos para resolver tus problemas y tienes un incremento en tus ingresos, esto te dará un sentimiento placentero por algunas semanas, pero luego, que ya lo sabrás si te ha sucedido, el sentimiento se desgastará. Probablemente dejarías de preocuparte por pagar tus deudas y empezarías a preocuparte por tu salud. Siempre hay algo por qué preocuparte. Si eres rico, aún tendrás la ansiedad sobre la enfermedad y la muerte, de una revolución y de que pierdas tu fuente de ingresos, o que te descubran haciendo trampa en tus impuestos, o que te pongan en prisión por cualquier razón. Siempre hay preocupación. Y te das cuenta de que los problemas de la vida no consisten en las circunstancias externas, porque te preocupas independientemente de las circunstancias. El problema en realidad consiste realmente en lo que llamas tu mente. ¿Puedes con algún método controlar tu mente para no preocuparte? ¿Y cómo demonios logramos esto? Bueno, hay gente que te dirá que la mejor cosa que puedes hacer es pensar de manera positiva, ser pacífico, respirar despacio, ponerte en un estado mental tranquilo, repitiendo afirmaciones como todo es luz, todo es Dios, todo es bueno, o lo que sientas que te sirva más. Pero desafortunadamente no siempre funciona, porque hay un pensamiento en lo más profundo de tu mente que sospecha que en realidad estás hipnotizándote a ti mismo y silbando en la oscuridad. Lo que los alemanes llaman Hintergedachte, un pensamiento encerrado muy dentro de tu cabeza que tiene una persistencia molesta, como el ¿será que? ¿O qué tal si? Y te das cuenta que este pensamiento que se encuentra controlando tu mente no es un asunto superficial, porque a pesar de que es posible planchar las arrugas de tu conciencia, debajo de esto hay un vasto espacio de inconsciente que reacciona de maneras impredecibles a eventos del mundo exterior. Entonces consideras seriamente la posibilidad de visitar a un psicoanalista, de descender a lo más profundo y ver si se puede hacer pasar aceite de entre las aguas turbulentas. Y claro que luego entrarías en el negocio del gurú. Tienes que ir con alguien cuyo espejo no refleje esos aspectos de los que no estás del todo consciente. Entonces, a medida que el proceso continúa, te das cuenta de algo incómodo sobre todo esto. Y esta incomodidad se puede expresar de muchas maneras diferentes. Una de ellas es esta. ¿Cómo rayos haces para que tú mismo busques la manera de hacer algo para ti mismo? Porque esto es un proyecto no muy diferente a tratar de tocar la punta de una aguja con la punta de la misma aguja. En otras palabras, si tú sientes que puedes quedar satisfecho con alguna clase de mejora psicológica o espiritual, obviamente tú vas a ser el que tendrá que provocar esto. Pero si eres tú el que necesita mejorar,
¿Cómo logras conseguir esta mejora? Te encuentras en el predicamento de intentar levantarte del piso jalando tus propias agujetas. Y como todos sabemos, esto no se puede hacer. Y si intentamos hacerlo, lo más seguro es que te encuentres cayendo de regreso en tu trasero y por debajo de lo que estuviste antes. El problema continuamente e históricamente surge en todas las grandes tradiciones religiosas. Lo encontramos en el cristianismo, en el debate de San Agustín y Pelagio. Pelagio dijo que si Dios dio el mandamiento de amarlo y amar a nuestros vecinos, Él no lo hubiera hecho menos que lo obedeciéramos. San Agustín dijo, sí, pero el mandamiento no se dio para ser obedecido. Dios nunca esperó que se obedeciese, porque fuimos incapaces de amar a nadie más que a nosotros mismos. Entonces, el mandamiento se dio para convencernos de nuestra pecaminosidad, de la que podríamos ser rescatados solamente por la divina gracia, que quiere decir por medio de la infusión de nuestras almas con su poder superior. Y esa es más o menos la doctrina en la que se colocó la Iglesia. Entonces el acertijo siempre fue cómo conseguir la gracia, porque aparentemente la gracia se nos ofrece a todos de manera gratuita, pero parece que alguna gente la obtiene y otra no. Con algunos funciona la medicina y con otros simplemente no funciona. ¿Por qué? Bueno, aparentemente tú tienes el poder de resistirte a la gracia. Pero si tienes ese poder, entonces también tienes el poder de no resistirte a ella. Entonces lo que quisiéramos sería encontrar la manera de no resistirnos y ser abiertos. Y ahí vemos que nos encontramos en exactamente el mismo problema con el que empezamos. Es como decir que tienes que relajarte, dejarte llevar, rendirte. Y yo sé que no me rendiré, pero sé que debería dejarme llevar y abandonar mi voluntad y dejársela a la voluntad divina. Y San Pablo lo pone claro al decir, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En otras palabras, todos volvemos a nuestras propias raíces personales, las que llamaremos principalmente porque estamos en un templo judío, el Yetzer Hara, o el espíritu rebelde que se supone que Dios puso dentro del alma de Adán. O en mi traducción, nuestro elemento de irreducible bribonería, donde todos somos un fraude. Si tú no has descubierto esto, entonces eres muy inconsciente. Conozco de todo tipo de gente que está llena de amor, pero resulta que también necesitan dinero. Y cuando algo trata de dinero, la voluntad sale volando por la ventana. Y bien, tenemos ese elemento dentro de nosotros. Y lo conocemos bastante bien. Pero la pregunta sigue siendo de nuevo, ¿cómo podemos ser transformados? Pero cuando el transformador es el afectado, ¿quién transforma al transformador? Es el dilema antiguo de quién es el Dios de los dioses, el policía de los policías, quién gobierna a los gobernadores. Y parece bastante evidente por la misma razón que esto no es más que un círculo vicioso. Hay mucha gente que habla de dos partes del ser. Está el ser inferior, que es el ego, y el ser superior llamado el espíritu o el alma. Y la labor del alma parece ser el transformar el pequeño y retorcido ego. A veces lo hace, pero a veces no lo hace. Entonces nos preguntamos por qué el alma no triunfa en su batalla. ¿Acaso el ego es demasiado fuerte? Y si es así, ¿quién lo debilitará? ¿O es este Atman demasiado débil? Y si es así, entonces, ¿por qué no son todos los Atman iguales? Y el acertijo continúa vigente. Entonces veamos más de cerca nuestro objetivo. Queremos ser mejores. Estamos en búsqueda de una experiencia que llamaremos la positiva, la buena, la luz, la vida. Y buscaremos alejarnos de lo negativo, lo malo, lo oscuro
y la muerte. Desafortunadamente, en la experiencia humana, nuestra conciencia reconoce por contraste. Nosotros estamos equipados con un sistema nervioso en el que nuestras neuronas archivan o no archivan. Todo lo que estamos conscientes está hecho de un arreglo extremadamente complejo de sí y no. Al grabar con cinta magnética hay áreas en las que hay un pulso y hay áreas en las que no. Y de esta manera podemos filmar casi cualquier forma de experiencias humanas. En otras palabras, podemos poner televisión a color en una cinta. Entonces todo está reducido al asunto del sí y el no. Y entenderás cómo esta es la filosofía china del libro de los cambios, el I Ching, el cual representa todas las situaciones de la vida en términos de combinaciones entre el yang, o el principio positivo, y el yin, el principio negativo. Si no fuera ya suficientemente interesante, una traducción en latín del I Ching fue leído por el filósofo Gottfried Leibniz. A partir de esto, creó el sistema aritmético binario, en el cual todos los números pueden ser representados con el 0 y el 1. Este es el sistema numérico usado por las computadoras digitales. Esto está detrás de todo el ingenio de la electrónica, la gran extensión del sistema nervioso que está basada en el mismo principio. Ahora ven, lo que intentamos hacer es tener un yang sin yin. Tratamos de organizar el juego de la vida para ganar sin perder. ¿Cómo creemos poder organizar así las cosas? Un juego en el que todos ganan terminaría como decía W.S. Gilbert: cuando todos son alguien, nadie es nadie. Si todos somos igual de felices, es imposible saber si estamos felices, debido a la planitud que tendría todo. Si levantamos todos los valles y bajamos las montañas, tendríamos algo parecido a lo que se intenta hacer con bulldozers en las montañas de Hollywood, a la destrucción de la ecología, en el horrible cumplimiento de la profecía bíblica. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Siento decir que esto es palabra de Isaías, al cual se dedica el templo en el que nos encontramos. Pero Isaías mismo también dijo algo que por lo menos los cristianos no referencian frecuentemente, el cual es el siguiente enunciado: yo soy Jehová y ninguno más hay, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. A pesar de esto, todo el mundo está ocupado intentando ser bueno, sin darse cuenta que no reconoceríamos a los santos si no hubiera pecadores, o a los sabios si no hubiera tontos. Y no hay salida de este dilema. Esto es el por qué el budismo representa a la existencia en términos de una rueda, o el Vava Chakra, la rueda del ser, de la vida y de la muerte. En la cima de la rueda hay gente débil, a los que llamaremos ángeles, y en la parte baja están los Naraka, o la gente atormentada en el purgatorio. Y das vueltas y vueltas. Esto es como una rueda de hámster, en la que corres y corres para llegar a la cima, y solo necesitas correr más y más rápido para seguir en el mismo lugar. Eso es el por qué siempre tenemos ese sentimiento de que entre más triunfamos en cualquier escala, tanto mundana o espiritual, más grande será el sentimiento de que sigues en el mismo lugar. Ahora deberán estarse preguntando cuál es la salida de todo esto. Tal vez hay algo ambicioso u orgulloso y equívoco al aspirar a ser iluminado compasivo. Tal vez haya gran cantidad de orgullo espiritual en eso, el que yo con mis propios méritos me convertí en un Buda o en un santo. Por lo tanto, quizás lo que se tiene que hacer es eliminar todo deseo, no solo el deseo de triunfo mundano, pero de igual manera el deseo de triunfo espiritual. El Buda propuso que el deseo es la raíz del sufrimiento, y por lo tanto sugirió a sus oyentes que si eliminaran el deseo o el aferro, puede que dejaran de sufrir.
Pero debes de darte cuenta que las llamadas enseñanzas del Buda no son doctrinas en el sentido que los judíos, cristianos o musulmanes tienen doctrinas. Son propuestas. Son los pasos iniciales de un diálogo. Si tú te vas e intentas no desear de cualquier modo, te darás cuenta rápidamente que estás deseando no desear. Entonces rápidamente entramos a una situación donde descubres que con respecto a tu propia transformación, todo lo que intentes hacer no funciona. Puede tener una forma de triunfo en hacerte sentir mejor, pero una y otra vez regresas al mismo problema molesto. Esto es el por qué la gente interesada en cosas espirituales tienden en moverse de una estancia a otra y de un maestro a otro, en espera de encontrar uno que tenga la respuesta. Claro que hay muchos maestros que te dicen que es claro que no hay nada que puedas hacer. Por lo tanto, debes practicar el no hacer, un no acción, al que los taoístas llaman Wu Wei, sin esfuerzo. Pero extrañamente encontramos que es extraordinariamente difícil no esforzarte. Es como intentar no pensar en un elefante verde e inmediatamente ya estás pensando en eso. Entonces terminas con la conclusión que no puedes lograr lo que quieres lograr, es decir, liberarse de la alternación de los opuestos, esforzándote, y tampoco puedes lograrlo sin esforzarte. De este modo aprenderás que no puedes concentrarte a propósito. Es como tratar de ser inconsciente a propósito, o tratar de ser genuino a propósito, o amar a propósito. Como cuando dices debería amar. Te ponen en una encrucijada. Cuando decimos de una persona que entrenó para ser deliberadamente inconsciente o tiene una espontaneidad disciplinada, lo que estábamos buscando es alguien cuya espontaneidad sea genuina, para que no mostrase el andamiaje de su propia estructura. Y creemos que hay gente así, como los niños, pero ellos no saben lo interesantes que son. Y cuando ellos se enteran de esto, se convierten en bribones.